La identidad de los mexicanos es reconocida en todo el mundo por su originalidad. Nuestra cultura está formada por un bagaje megacultural que a lo largo de los siglos nos ha representado con nuestras danzas, música, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y de haber recibido la llegada de diversas culturas de todos los puntos cardinales del planeta. En nuestro programa Ancestros reconoceremos a personas de la sociedad mexicana con el fin de apreciar y respetar la particularidad e individualidad que tenemos para reconocer a los demás, ya que el ser mexicano va más allá del haber nacido en México. Implica reconocer nuestra verdadera identidad y fortalecer lazos fraternales en cada uno de nosotros, honrando a nuestros ancestros y conociendo nuestra historia familiar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en otra emisión de su programa Ancestros. Nos acompaña Rosy Palomares. Hola, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, escucharnos. Gracias por invitarme. Y por allá, Patri Lamont. ¿Cómo estás, Patri? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bienvenidos, quien quiera que sean, a través de este conducto. Un saludo a todo el mundo. Gracias. Y Robert, gracias aquí de Cuco Arts por acompañarnos. Nos encontramos en la Galería de Antigüedades María Shaddai. Pues en esta ocasión vamos a hablar de, como habíamos comentado, de una persona importante, yo considero, para México, porque fue un científico que hizo o aportó mucho en el mundo de la medicina forense. Y para mí fue muy importante porque de alguna manera al querer comprender su personalidad, me dio la inquietud por buscar la genealogía y por querer comprender. Entonces vamos a empezar a hablar del doctor Luis Saldívar Saldívar. Nació el 13 de septiembre de 1911 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en plena Revolución Mexicana, perteneciente a la generación Interbellum, así se dice. Ustedes son de la Yopi. De la Yopi. Y yo de la X, ¿verdad? Mi abuelo perteneció al Interbellum, que quiere decir entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y cuando estaba empezando, en plena Revolución, y casi ya más grande, ya le tocó también la Segunda Guerra Mundial. Él es hijo de Julián Saldívar González, propietario de la prominente imprenta en litografía americana. Se casó con su prima tejana, con quien formó su familia, Isabel Saldívar Sáenz. En los años 30 estudiaba en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Conoció a mi abuela María Luisa Sánchez Tejada, una joven viuda quien estudiaba enfermería y obstetricia. Fue de las primeras mexicanas en recibir la beca Rockefeller, con quien sostuvo una relación por casi 10 años y culminó con el nacimiento de mi madre, que fue cuando las abandonó, y se casó con una señora Petra González, también médica, con quien tuvo 5 o 6 hijos. Años más tarde le haría sufrir una de sus hijas una vergüenza muy grande que lo apartó del mundo de la ciencia y la cátedra. Muy triste. Fue catedrático y jefe de Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartiendo en la Facultad de Medicina y Derecho. En la década de 1950, con la creación y transformación del Hospital Civil Universitario José Eleuterio González en la ciudad de Monterrey, así como su organización en departamentos, ya existían antecedentes del servicio médico legal, y en 1954, desde el doctor Muraira como director del universitario, el doctor Saldívar fungía como investigador. Fue un médico forense y legista que se basó científica y éticamente en éticas y normas jurídicas de higiene y medicina del trabajo, ya que fue jefe del Departamento Médico Legal de la Procuraduría General de Justicia por más de 54 años, de aquí de Nuevo León. Fue uno de los principales médicos legistas, estableció bases importantes de la ciencia forense en México, hasta el 29 de agosto de 1993, año en que murió de una úlcera duodenal. En su libro Medicina Legal de 1940 comparte créditos con el doctor Murillo. Señala que medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos que tienen por objeto auxiliar a las autoridades judiciales y resolver problemas del orden penal, civil y laboral. También escribió un segundo libro, Nociones de Traumatología Forense, en 1981.
Está emparentado con María Saldívar, una de las primeras mujeres en recibir su título de obstetricia en 1899, en la Escuela de Medicina de Nuevo León. Es sobrino de Julián Theodor Saldívar, quien fue prisionero de guerra en Japón en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo al ejército estadounidense, porque eran todos ellos tejanos, quienes a su vez fueron descendientes de combatientes que perdieron la vida en la batalla de Béjar, Texas, mejor conocida como el Álamo, y fueron los fundadores de algunos poblados de Texas en Estados Unidos. Es descendiente directo de Marcos Alonso de la Garza en más de 20 líneas, también del portugués Alberto del Canto, fundadores del nuevo Reino de León, ahora Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas y Texas. Sus ancestros, Pedro Saldívar y María Luisa de la Serna de la Garza, fueron de las primeras familias fundadoras de los 5 señores Santander Jiménez, Tamaulipas. Por su línea del colonizador durante el virreinato, Vicente Saldívar está emparentado con Gilberto Bosque Saldívar, mejor conocido como el Schindler mexicano, quien salvó a muchos judíos mientras era embajador en Francia, cuando fue designado por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río durante el Holocausto. Es descendiente de Ruy de Saldívar y Juan de Oñate, descendientes a su vez de María Núñez Halevi, un linaje sefardita judío español ya muy antiguo. Pues esa es su historia, su investigación genealógica, que de alguna manera me ha tomado casi toda mi vida. De encontrarla. Sí, qué interesante, Yuri. Está muy interesante y como les había comentado en otros programas, cómo se va relacionando la vida con los números. Yo me quedo sorprendida con ustedes. Gracias, Pati, gracias, Yuri, porque siempre vamos a estar aprendiendo y siempre aprendemos. O sea, a mí la numerología, más que tomar un curso, fue estar experimentando y observando todo lo que pasa. Si los números hablaban por sí mismos lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, ese fue como una investigación en mi vida, y cada vez me sigo sorprendiendo de que Pitágoras tenía razón. Sí. Bien interesante tu abuelo. Fíjate que tiene la similitud del 13 de diciembre, que es la misma fecha de mi madre, nada más en diferente año, pero fueron personas bien sobresalientes, ¿verdad? Mi mamá también fue la número 1 en todo lo que ella hacía, y ella se salió de un rancho, venía también de familias sefarditas, en un rancho allá arriba de la sierra, allá por Tamaulipas o Tula, ¿verdad? Allá es un enclave judío. Ah, ok. Y se salió de ahí, ella nació en el 34 y se salió de ahí a los 12 años con una maestra para seguir estudiando. Entonces, veo mucho la similitud de las personalidades, ¿no? Pero ¿cómo te das cuenta? Entonces, yo así me imagino a tu abuelo con esa búsqueda y lucha de salir adelante y ser el número 1. Él venía a aprender a ser el número 1 en lo que él quería, ¿no? Y realmente lo logró, porque fue el número 1 y fue el primero. Fue de los primeros, sí, de los pioneros de la medicina forense en México. Medicina forense. El compartir, el hacer los libros, esos son tus 3, que es lo que tú estás también viviendo con tus 3 en tu pináculo. Sí. Esa es la comunicación, es la parte de la palabra que tú vienes a expresar y a dar, ¿verdad? Y fue lo mismo que hizo él. O sea, no por nada hacemos lo que hacemos hoy en día en tu vida, porque eso te da a ver que vienes haciendo lo mismo que tu abuelo, ¿no? Veo yo mucha similitud en tu pináculo con la de tu abuelo, y no por nada somos lo que somos, por ellos, ¿verdad? Sí. Todo es por ellos. ¿Tú qué opinas, Pati? ¿Cómo ves tú? Estoy muy sorprendida porque veo en Yuri mucho de su abuelo. Por ejemplo, para conocer a tu abuelo me bastó con ver la luna, ver el planeta Venus. El planeta Venus lo tiene en la casa 12, lo cual habla de que es una persona que va a sacrificar por amor lo que más ama. Exactamente el tema del que tú estabas hablando, que gracias a un
descalabro que hubo en su carrera, no pudo consolidar algo que quiso y tuvo que sacrificarse, tal vez con razón o tal vez no en aquellos tiempos, dependiendo de la magnitud del juicio moral que había, que regía en aquel entonces. Pero una Venus en casa 12 siempre te dicta alguna tragedia relacionada con el amor, no necesariamente en términos de una muerte, pero sí puede ser en un escándalo o en una vergüenza, porque la casa 12 habla de lo que se esconde, de lo oscuro, de lo que puede saltar en cualquier momento, y él lo trae desde vidas pasadas, porque ahí tiene el nodo sur que habla que tarde o temprano algo iba a acontecer, que iba a tener que dejar ir algo por lo que había luchado con tanto ahínco y con tanto amor, para finalmente no alcanzarlo o no lograrlo. La Venus en la casa 2 habla de un gran sacrificio, y esa es parte de la vida de tu abuelo. Tu abuelo fue un hombre de grandes pasiones internas. También tiene la luna en Virgo y en las comunidades, en la casa 11, lo cual habla que era un hombre que amaba todo lo que se refería al altruismo y todo lo que era la comunidad, y él hubiera dado todo, él entregó todo lo que sabía y todo lo que era, no en balde llegó hasta este punto de ser el pionero de la ciencia forense en este país, que aún no se desarrolla lo suficiente, y sin embargo él trajo a este país por primera vez la investigación tan importante y tan seria como es la ciencia forense, que ahora se toma muy en cuenta y que ya pertenece también al acervo de propuestas de las casas, de las mayores casas de enseñanza como es la UNAM. Él es un hombre que también tiene un posicionamiento muy importante en la casa 9, tiene a Neptuno en la casa 9, lo cual habla de que él pudo haber triunfado en el extranjero rotundamente. Era un hombre, aunque no sé que también lo conocen, pero era un hombre que tenía para él era muy simbólica la religión o la espiritualidad. En aquel entonces, me imagino más en términos religiosos que espirituales, que lo llevaban a ser devoto de la ciencia o de la filosofía. En este caso yo creo que más que una religión pudo haber sido la filosofía del estudio, porque ciencias forenses también requieren de un tiempo y una concentración muy extenso, y hablan también de un sacrificio personal. Entonces, como se puede ver, era una persona que por un lado ansiaba ayudar a los demás a través de un liderazgo personal que cabía dentro de su carisma como profesor, como pionero, pero por otro lado estaba predestinado al sacrificio constante, tanto de la gente que quería, como de los estudios o como de las cosas materiales. Por ejemplo, era también en su posicionamiento astrológico, habla de que es una persona dentro de este Neptuno que puede llegar a renunciar por sí mismo a lo que pudo haber logrado materialmente, reconocimientos incluso también, y pudo haber optado por la reclusión, nuevamente regresar a la casa 12 con esa Venus, a encontrar el afecto y el reconocimiento a solas. Aparte, era una persona que con la luna en Virgo era muy difícil poder manifestar sus emociones y sus sentimientos a los demás. Probablemente era un hombre que gritaba desesperadamente, que lo comprendieran, pero su conducta o la forma como él se comportaba era totalmente opuesta a lo que él necesitaba. Entonces se guardaba para sí mismo. Por otra parte, como les dije, era una persona que pudo haber triunfado en el extranjero enormemente, pudo haber tenido un gran reconocimiento, tenía una gran habilidad para materializar todo lo que él deseaba, y era un hombre práctico y cauteloso. Se explica tan perfectamente dentro de la astrología la labor forense a través de la casa 8, donde tiene ni más ni menos que este planeta que es Plutón, el señor del inframundo, perfectamente posicionado con la casa 1, que habla del yo soy. Entonces, él tenía esta cualidad para lo oculto, para lo escabroso que puede ser un cuerpo, que para muchas personas esto puede ser repugnante, puede ser insoportable. Para él era una forma de redimirse, era una forma de avanzar y transformarse. Para él un cuerpo humano era la oportunidad para conocer más de cerca la aflicción del ser humano. No por eso quiere decir que él fuera una persona morbosa, por el contrario, ese Plutón le daba a él un carisma y un ángulo científico de rasgos muy, muy finos,
pero por eso mismo le costaba también trabajo relacionarse con otras personas, y también este Plutón lo obligaba a tener respuestas con respecto a lo afectivo, porque lo tiene en la casa 8, que es la transformación y la muerte. Ahí habla de personas que tienen muchas dificultades con Plutón para desenvolverse, y aparte tiene dentro de su casa 1, que es el yo soy, nace con el signo arábigo del infortunio. ¿Qué quiere decir esto? Que para manifestarse él como realmente quería ser y como realmente necesitaba ser aceptado, le era prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo se comunicaba con los demás? A través de la ciencia. En efecto, así era su personalidad. Él casi no hablaba, se la vivía trabajando. Él no socializaba. Para él su mundo era estar detrás de los cuerpos, y no, como dices tú, no era morboso, era muy minucioso. Hay una historia que me contó un hijo de él, que los globos de los ojos, los del muerto, los imprimían como fotografía para ver lo último que veían. O sea, tiene historias muy curiosas de que él hizo con su hijo Julián. Pero bueno, también una de las cosas que dices, ¿pudo haber triunfado en el extranjero? Yo creo que sí, porque él, su mamá era tejana y casi todos eran tejanos. Pero tiene lo que tienen los norteños, los de Nuevo León, el amor por la tierra. No se quiso ir nunca de Nuevo León. Se casó con una prima, como pasa mucho aquí en Nuevo León, su esposa, porque creo que nunca se casó con mi abuela, pero esa esposa era su prima. Cuando me operaron aquí en Constitución, allí en Gine, llegó una enfermera y me dijo, ¡ay, vine a conocerte porque escuché que eras Saldívar! Y ya, sí, que bien. Dice, es que todos los Saldívar somos familia. Nada más que ya te conocí, ya me voy. Pero eso es algo muy importante de las familias aquí en Nuevo León. Quizá por los judíos se casaron entre primos mucho. Pero bueno, espero que les haya parecido interesante el programa. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? A mí me gustaría agregar cómo tú también vienes a heredar, por ejemplo, el amor por el estudio, Yuri. Sí. Yo veo en ti tanto reflejo de tu abuelo, también las horas de estudio que inviertes, también a soledad, también entre libros. Yo puedo imaginarme a tu abuelo tal y como te veo yo ahorita a ti. Y hay que recordar que si no se casó, fíjate, esto es muy interesante para el público que anda buscando pareja. Hay que checar las cartas, porque en el caso de tu abuela, tuvo la suerte de que probablemente la dejó porque se amor de su vida. Entonces él estaba destinado a renunciar a lo que más quería. Entonces hay que checar eso, porque puede ser el amor de la vida de una persona, pero no va a consolidar si no tiene un estudio personal. Puede renunciar a lo que más quiere en esta vida, como puede ser una carrera, una profesión o una persona. En este caso puedes estar segura que amaba a tu abuela. Sí, yo creo que sí, ellos sí se amaban, pero bueno, así fue la vida. Yo quise hacer este programa dedicado a mi abuelo porque quiero de alguna manera honrar su memoria. Me siento orgullosa de ser su nieta y pues lo recuerdo con amor, aunque poco supe de él. Pero bueno, fue mi tributo a mi abuelo, y les agradezco mucho a ustedes que me acompañaran en este momento tan importante para mí, porque es mi abuelo, ¿verdad? Y muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Patti, muchas gracias, Robert. Gracias, amable auditorio, a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de su programa Ancestros, y los esperamos la siguiente emisión. Esas manos que sostienen son los ancestros, esas huellas que el tiempo guardó son los ancestros, esos mensajes escritos en la historia